Sean bienvenidos a este proyecto. Daremos a conocer acerca de una de sus grandes obras de nuestro vato poeta César Abraham Vallejo Mendoza, y esta obra es España, aparta de mí este cáliz. Dicho proyecto fue realizado por los integrantes del grupo número 2 del curso de Cátedra Vallejo, dirigida por la docente Lirio Rodríguez Isaura. Y pues bien, los integrantes son Evaristo Sánchez Kevin, Dueñas Toledo Nayeli, Echandia Rumiche Brian, Gregorio Chávez Jonathan, Guerra Mesa Stephanie, Guerrero Loli Jairo, Guamán Flores Jairo, Huerta Bayona Daniel y nuestro compañero Hurtado Chauca Jimmy. Y pues bien, comencemos. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco, del norte del Perú. Fue el menor de los 11 hijos de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Se crió en el seno de una familia mestiza con una gran devoción cristiana, y su familia deseaba que se convirtiera en cura. Completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Más tarde viajó a Lima a estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918 editó su primer libro con el título de Los Heraldos Negros. Impreso en 1918, circula en 1919. Uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo, César Vallejo está considerado el máximo exponente de las letras del Perú y como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. En 1920 regresó a su pueblo natal y se vio envuelto en un incidente por el cual fue detenido y llevado a la cárcel en Santiago de Chuco, donde permaneció por más de 3 meses. Los periódicos de aquella época defendieron su inocencia, quedando posteriormente en libertad. Estando preso escribió escalas melografiadas. Fue en la lírica donde Vallejo alcanzó su verdadera expresión. Esta consta de 3 etapas: modernista, vanguardista y revolucionaria. Trabajó para periódicos y revistas, escribió piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandista, como Rusia en 1931, Reflexiones al pie del Kremlin, 1931. Fue afiliado al Partido Comunista de España en 1931 y nombrado corresponsal, donde siguió de cerca las acciones de la guerra civil, y escribe su poema más político, España aparta de mí este cáliz, que apareció en 1939, impreso por soldados del ejército republicano. ¿Qué nos quiere decir César Vallejo mediante el poema España aparta de mí este cáliz? El título de este poema se inspira de un pasaje de los Evangelios, cuando Cristo disyuntiva de evitar los sufrimientos físicos y psicológicos o de sacrificarse por amor a la humanidad. Se dirige a su padre diciéndole: Padre, aparta de mí de este cáliz. De igual manera, nuestro escritor César Vallejo toma este punto para poder reflejar y hacernos entender mediante este poema lo que es el dolor y el sufrimiento. Cáliz, pues nos trata de explicar sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española, lo cual recordemos que es un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos, viudas y territorios destruidos. Dentro de la obra España aparta de mí este cáliz, mencionaré las causas de la guerra. La guerra civil de España comenzó con fulminados levantamientos. El 17 de julio de 1936 en Marruecos, el 18 en Andalucía, Cataluña, Países Vascos y Austria. Entre el 19 y el 20 se extendieron a Galicia y Castilla la Vieja. De ahí en adelante el levantamiento se convirtió en guerra civil. La sucesión del trono y la redacción de la Constitución provocaron guerras civiles parcializadas. De ninguna de ellas salía un auténtico vencedor. Sucesivos pronunciamientos militares derribaron gobiernos que favorecían a una
y otra oposición. Mientras tanto se fortalecía la insurrección cubana y a fines del siglo España había perdido sus últimas colonias americanas, estableciéndose el sufragio universal y con él la corrupción electoral. España y Vallejo. Este asunto que conmovió a Vallejo y tanto otros poetas, tanto americanos como europeos, donde España está sumergido por durante 2 siglos, y es así como Vallejo trata de trabajar de manera decidida por la causa republicana. La expresión poética de España allí anudó el amparo que encontró amistades cuando lo expulsaron de Francia, logrando así una simbiosis tan profunda entre sus sentimientos y el pueblo de España en su lucha. En España, a fines del año 25, volvió después de su segundo viaje de Rusia, en 1930, y es por ello que él publicó Bolívar, una revista en abril de Vivero, donde se publicó en 1931. Fue así donde salió su segunda edición en Trilce, un 29 de diciembre. También detenido en una racia política en Madrid con su mujer, él editó de manera mencionando un libro en impresiones soviéticas, la novela del Tuxteno. El 14 de abril de 1931, él vivió su nacimiento y el primer año de caos y relaciones sociales con el papel de escritos de los idealistas. La identificación de Vallejo con España se explica por qué España fue en ese momento la tierra donde para realizar de la Revolución Popular. La ideología de Vallejo seguramente estaba apoyada tanto en factores relacionados como emocionales. Y aparte de mi Aztecali, siente como propia la tragedia vivida por el pueblo español. Eso se debe a que las circunstancias históricas que rodean la escritura de dicho poema son muy diferentes a las del Virreinato del Perú. En primer lugar, la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas que había sufrido España en 1898 como resultado de la guerra con Estados Unidos, había solidarizado a los escritores e intelectuales de América con ese país, que empezó a ser visto como la madre patria filipina por la nueva potencia. En segundo lugar, porque la guerra civil española afectó muy especialmente a los estratos populares, tales como la clase obrera y los campesinos, personas que en muchos casos eran analfabetas y ajenas a los avatares de la política, a las cuales Vallejo había exaltado a partir de su experiencia inmediata en la escasez de la pobreza de la mayor parte de la población peruana desde sus poemarios anteriores. En tercer lugar, y como motivo preponderante porque Vallejo estaba aliado a las causas republicanas, la cual, al igual que su rival, se veía a sí mismo como la depositaria de los verdaderos valores de España y constituía en el contexto internacional uno de los baluartes contra el acceso del feminismo de Europa. En la actualidad se siguen difundiendo diversos estudios que solo consideran como único tema de Vallejo el dolor, la muerte y el fatalismo. No se comprende que las personas están marcadas por las oposiciones existenciales. El sufrimiento es una cuota necesaria para el alumbramiento de la alegría. La muerte es el paso inevitable de lo viejo que anuncia una nueva vida. Y el pesimismo de que todo es igual cede inexorablemente al optimismo de la vida. Hola, buenas. Usted que ya ha leído la obra España aparta de mí este cáliz, ¿cómo le ha parecido y qué es lo que más le gustó de esta obra? Bueno, empezando el título de este poema, se inspira en un pasaje de los Evangelios. Es cuando Cristo, en la disyuntiva, debe evitar los sufrimientos físicos y psicológicos. O sea,
es decir, sacrificarse por amor a la humanidad. Se dirige a Dios, que es su Padre, diciéndole: Padre, si puedes apartar de mí este cáliz. Y bueno, le parece muy interesante todas las cosas que le dijo Vallejo. En esta obra, España aparta de mí este cáliz. España, aparta de mí este cáliz del poeta peruano César Vallejo, constituyen los 15 textos del poema España, que sin duda están dedicados a los hispanos. El homenaje más atacado a ese país con motivo de la guerra civil. A pesar de ello, aunque los críticos han señalado algunos de sus rasgos más relevantes, no existe un análisis que indique claramente esta forma o la ubicación de la obra, y no existe un conocimiento suficientemente profundo de cómo llega la voz poética. El método de tipo marxista surge de la cosmovisión y mantiene diferencias irreconocibles con ella, como las diferencias en el cristianismo. El propósito central de este artículo es poner de manifiesto este concepto y ayuda a comprender la retórica y las operaciones poéticas de Vallejo en sus poemas.